La paz es el bien que las personas pueden desearse en esta vida. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. En Educa Conciencia, te acompañamos en esta tarea. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos y escuchas de Radio Más y sus frecuencias a lo largo del estado de Veracruz? Un saludo a los 212 municipios. Estamos de nueva cuenta en este tercer programa ya de Educa Conciencia, en el cual el día de hoy tenemos una invitada de honor, la doctora Vanessa Arbizu. Vamos a hablar de un tema interesante, que tan solo en el papel se porta muy atractivo. Se llama Actividades Productivas de las Mujeres Jóvenes en Pandemia. Doctora, díganos de qué trata este tema en general. Hola Carlos, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Mira, mi tema que estoy desarrollando habla justamente de esas actividades que las mujeres han estado desarrollando para tener un ingreso económico. Al principio las llamé actividades productivas, pero en general son un trabajo. Entonces, ahora en pandemia, los campos de trabajo se han complicado para muchas mujeres y han tenido que buscar distintas salidas para poder solventar sus hogares y demás. Entonces es justamente de eso lo que les voy a hablar ahora, de cómo le han hecho ellas y qué vías de escape han tenido para solventar sus necesidades. Un excelente tema. Ahora, entrando ya de lleno a lo que es esta charla, ¿qué campo productivo usted ha visto que es el que tiene mayor oportunidad de crecimiento en esta pandemia? Mira, justamente yo la investigación la estoy desarrollando con mujeres que se dedican a la venta informal. Tú sabes que en México las ventas informales han sido de siempre. No es un tema que surja a raíz de la pandemia. Sin embargo, sí, la pandemia vino a avivar, sobre todo en las mujeres, la búsqueda de estas ventas informales. Y yo el espacio que estoy trabajando es aquellas mujeres que desempeñan ventas dentro y fuera del sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México, porque se ha dado una dinámica muy interesante de este espacio como punto de referencia de compra, intercambio y venta. Y justamente que preguntas cuál ha sido la actividad, pues yo te diría que sí, las ventas han sido unas de las más recurridas, porque ya más adelante quizás nos dé oportunidad de conversar a fondo, pero sobre todo por la flexibilidad de tiempo que permiten y el ajuste de horarios. Y hasta parece como mandado a hacer que volvemos a lo que es de nuestra antigua, digamos, Tenochtitlan, el trueque, yo tengo esto, tú tienes esto, vamos a hacerlo. Y la venta informal, de eso al final de cuentas, pues muchos lo conocemos, ¿no? El catálogo, el que tú que vendes, yo que vendo, y ahí podemos hacer varios intercambios, ¿no? Pero bueno, hablando de este tipo de actividad, ¿cuáles serían los elementos mínimos que usted se ha encontrado para poder iniciar en este proceso? Fíjate que las ventas informales es un ámbito que tiene tanto altas y bajas, ¿no? Elementos mínimos, pues es una capacidad para poder invertir, una capacidad económica para poder invertir en algún producto. Y hay algunas mujeres que yo me he encontrado que son productoras. Entonces, ellas desarrollan productos artesanales, fabrican su propia ropa, sus propios comestibles, y a lo que se han dedicado es justamente a, con estos conocimientos que ellas tienen, pues utilizarlos a manera de que puedan vender o truequear por alguna otra cosa que ellas necesitan, ¿no? Entonces, mínimo se necesita ese capital de inversión económica, y segundo, que es bien interesante y por eso el metro, se necesita un espacio físico donde poder hacer el intercambio, ya sea económico o en materia de sus productos. Claro, ahora la famosa internet, que bueno, lo veremos más adelante, que también nos facilita esa comunicación que antes no teníamos, y que bueno, ahora ya estamos hablando de la actividad. ¿Qué tipo de perfil hemos encontrado en esta población que estamos estudiando para instalarse en estas actividades?
Fíjate que es bien curioso porque yo me he encontrado lo que he clasificado como en 3 grupos de mujeres. Yo he trabajado tanto con mujeres como con hombres, sin embargo, con las mujeres, pues dado mi género y dado que son muchas más y han tenido una dinámica muy diversa, fíjate que me he encontrado 3 grupos principales. Primero están las llamadas, que primero se utilizó el término peyorativo y ellas ahora las han adoptado, que son las nenis o basareñas, que como bien mencionaste, estas chicas tienen no solamente un espacio físico, sino también muchas veces se acompaña de un espacio virtual para la difusión de sus ventas. Entonces utilizan redes sociales y demás, y lo que hacen es utilizar el metro para espacio de entrega, o a veces también se colocan fuera del metro para comerciar, como en tipos bazares, ¿no? Por eso son las nenis o bazareñas. Por otra parte, aquí se ha dado una dinámica, se dio más bien una dinámica muy interesante justo con la pandemia, que fueron los bazares o las mercaditas feministas. Estas surgen a partir de colectivas feministas que hacen la invitación a otras mujeres, pues que por alguna u otra razón no tienen otra posibilidad económica más que las ventas, porque son madres solteras, porque son personas de la tercera edad, porque son personas con discapacidad, y entonces lo que hicieron fueron tomar las instalaciones del metro, colocar las llamadas tendidas, que no son otras más que puestos nómadas que ellas podrían poner y quitar, ¿no? Y entonces se instalaron en el metro. Y digo que esto ya pasó porque a inicios de este año todas las mercaditas feministas fueron retiradas, pero ellas fueron otro espacio de venta, que es curioso porque se acompañan del tercer grupo, que son las vagoneras y pasilleras. Si ustedes han viajado por el metro de la Ciudad de México, algo del folclore es que te pasan a vender de todo, ¿no? Te pasan a vender chicles, cubrebocas, y conforme el mercado lo pida, ellas te venden. Entonces las vagoneras y pasilleras son mujeres que llevan años en la venta dentro del metro, pero que empezaron desde niñas, desde los 10, 8 años y por tradición familiar. Entonces ellas tienen otra dinámica de venta que sobre la marcha del vagón. Sin embargo, algunas de ellas utilizaron los espacios feministas para poder realizar también sus ventas en los pasillos. Ahora, pues que retiraron a las feministas, también ellas fueron retiradas y muchas han tenido que regresar a los vagones. Pero estos son los 3 grupos principales, ¿no? Nenis bazareñas, las mercaditas feministas y por otro lado, las pasilleras vagoneras. Esto es muy importante porque, como dices, nos vamos acoplando, ahora sí, a lo que la oferta del mercado nos pida. Entonces, sobre lo que estamos vendiendo o ofreciendo, también eso es muy importante, los colectivos que se han hecho. Entonces, ahora, aquí hablamos ya del colectivo que también ayuda a lo que es la salud mental de no estresarse, no llevarse una ansiedad, de que voy a salir a vender y no sé cómo vaya yo a regresar en el aspecto de seguridad, en el aspecto de diferentes situaciones. Entonces, ¿cómo balanceamos en esta realidad tan, digamos, problemática que a veces surge para la mujer? ¿Y cómo le ayuda estar dentro de este ambiente seguro y que ella pueda prosperar en su trabajo seguro? Es un tema bien destacado porque, como tú sabrás, obviamente ahorita ya estamos en un mejor punto de la pandemia, pero si nos remontamos a inicios de 2020, o sea, el caos era total. Y lo que significó fue para las mujeres una triplificación, o sea, se triplificó su carga de trabajo. Y esto se sumó no solamente sus actividades de venta, sino también las de cuidado. Y las actividades de cuidado es cuidar a las y los hijos, pero también autocuidarse porque afuera hay un riesgo que es el contagio y que es de vida o muerte. Entonces, fue la carga del trabajo doméstico, además de estar desinfectando todo, de no poder comprar comida, sino de tenerla que producir, de salir al mercado y exponerte. Y además de eso, se sumó que cerraron las escuelas y entonces también tenías que estar apoyando la educación desde casa. Entonces, esto justamente, o este fenómeno, también impulsó
a que muchas de ellas buscaran estos espacios como espacios de flexibilidad y como espacios también de salud mental, porque al estar trabajando ya no tienes el peso de ahora qué les voy a llevar de comer a mis hijas o a mis hijos, ¿no? Sino que ya tengo un ingreso que si bien no es fijo, porque esa es una de las desventajas de las ventas, por lo menos ya es algo, ¿no? Entonces, esa fue una segunda parte. Y una tercera parte es que también durante pandemia se incrementó la violencia doméstica, específicamente la violencia hacia las mujeres. Las llamadas al 911, además para los servicios de COVID, también atendían muchísimas llamadas de violencia doméstica. Entonces, para muchas de ellas, este espacio de venta significó también desprenderse de sus agresores y tener una economía propia, ¿no? Y estos espacios de venta les permitieron el cuidado colectivo. Sobre todo los espacios feministas, mucho de lo que hacían era protegerse entre todas, ¿no? Y las entregas en el metro, por una parte, porque también tiene su lado malo, ¿no? Pero entregar en el metro, vender en el metro, de cierta forma te daba cierta seguridad de que si salías fuera del metro no te iban a asaltar, no te iban a extorsionar, no te iban a acosar, ¿no? También ocurre dentro del metro, o sea, no son cosas que estén exentas, pero también era una forma de apoyarlas. Sí, ¿no? Y hablamos de lugares públicos en el cual, pues ahora sí, el mismo colectivo está más pendiente, ya no estás como que solo de que te veo en la esquina fulanita de tal, a tal hora, entonces ya corres un mayor riesgo, ¿no? Pero entonces, hablamos ya de ciertos términos que se le ponían a esta actividad. ¿Qué barreras o estereotipos tenemos que derribar para que esta actividad productiva, en esta nueva pandemia, pues ya lo dejemos ahora sí como que pasó, ya eso es prepandemia, hoy vivimos de esto. Al final de cuentas no tiene nada de malo estar vendiendo informalmente a través de catálogo, repartiendo, inclusive se volvió muy popular a través de aplicaciones. Entonces, ¿qué estereotipos se derrumbaron, se quedaron atrás y ahora la mujer puede emerger para poder llevar a casa un sustento, como bien lo hemos hablado? Pues mira, hay estereotipos que evidentemente, como lo mencionas, se están derrocando y hay otros que prevalecen. Yo creo que uno de los más importantes es que, primero, el trabajo de las mujeres no siempre es cómodo para todas las familias o todas las parejas. A veces es una situación que incomoda. Y sin embargo, ahora las mujeres están demostrando que pueden salir y hacer, o sea, otras cosas, ¿no? O sea, esto lo hemos llevado como a través de los años poco a poco derrocando, ¿no? O sea, no digo que sea en este momento, sin embargo, creo que las causas sí suman. Pero también otra parte es el estereotipo del comercio informal. O sea, como si fuera algo malo, como si fuera algo de pena. Y también eso como bien lo dijiste en un momento, o sea, esto es de tiempos remotos, ¿no? O sea, de nuestra historia, de nuestros ancestros y ancestras, ¿no? Entonces, no es algo que sea novedad. Sin embargo, se está reivindicando el trabajo de informal porque también promueve la cultura de la ecología y la economía circular, ¿no? Que es, te vendo cosas de doble uso y que no te dé pena usarlas porque tengo mi bazar, te vendo cosas que yo produzco, que están libres de químicos, de tal cosa, y además te facilito la entrega, porque muchas de nosotras y muchos de nosotros lo que no queríamos era exponernos, ¿no? Entonces, que alguien que te dijera, no vayas al súper, yo te lo llevo al metro, te entrego y te vas, o sea, ya va todo empacado, no tienes que escoger, no tienes que caminar más que de aquí al metro y ya va todo. Entonces eso era algo también que facilitaba mucha la compra, ¿no? Durante pandemia. Sin embargo, y sí me interesa mucho mencionarlo porque esto es algo que me han pedido las mujeres y los hombres también a quienes he entrevistado, es aquellos estereotipos que todavía están, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las colectivas feministas se daba mucho a que todas eran, o sea, no hacían otra cosa, ¿no? Y sin embargo, estar en el comercio popular no era la opción que ellas dijeran, no, yo ahorita me voy a instalar en el metro. No, era la última opción que les quedaba porque ya habían buscado trabajos en otras partes y no se los daban. Y también, por ejemplo, para las vagoneras hay mucha represión.
son el grupo que más represión sufre dentro del metro. No solo por usuarias y usuarios que los llegan a discriminar bastante, les llegan a decir cosas de verdad de miedo, de tristeza, de pena ajena, sino también que las arrestan, que las llevan esposadas por realizar actividades de venta. Entonces creo que eso sí es importante decir. Sí es cierto que vamos derrocando estereotipos, pero hay muchos que todavía prevalecen. Exactamente, y no olvidar que este es un, digamos, tema de estudio, ¿vale? En el cual usted ya tiene muchos datos, que de acuerdo a sus entrevistas, de acuerdo a sus variables, estamos viendo cómo la mujer joven pues está haciendo su lucha en una actividad productiva que le está llevando un sustento y que aparte, como usted bien dijo, no era su primera opción. Está empezando a crear habilidades, a crear experiencia y que está desarrollando algo que al final de cuentas pues no nos dicen en la escuela, oye, esto es lo que tienes que hacer para poder vender o para poder ser exitosa, ¿no? ¿Qué habilidades cree usted que ha ido desarrollando en las entrevistas que ha visto estas mujeres como tal? Mira, yo creo que habilidades, y unas te lo dicen así, tal cual, para muchas ha sido quitarse la vergüenza y quitarse esa idea de que el comercio informal es una cosa de pena, ¿no? Esa es la primera. Han aprendido a hacer habilidades sociales, pero es bien interesante cómo, sobre todo las bazareñas, las feministas que vendían, y ya se están sumando también las vagoneras, esa capacidad de marketing, de decir, ahora tengo que bajarme una aplicación para tomar foto a mis productos para que salgan bonitos, me tengo que administrar para ver cómo los subo a redes sociales, qué precio le pongo, cómo soy competente, cómo soy competente ante, pues sí, valga la redundancia, mi competencia, ¿no? ¿Dónde voy a hacer mis puntos de entrega? ¿Cuándo? ¿Cómo me voy a organizar? En fin, y han surgido varias cosas bien interesantes, como incluso una figura que también es otro tipo de empleo, de autoempleo, que es la recolectora, que es aquella mujer que te dice, tú no tienes cómo entregar tus productos porque ya rebasaste tus ventas, no te preocupes. A mí me pagas 20 pesos y yo voy y lo entrego a la estación más cercana, ¿no? Entonces sí, te facilita muchísimo las cosas. Es decir, han sabido adecuarse muy bien al contexto. Exactamente eso. Muchas personas todavía tenemos esa duda de comprar en internet o no tenemos la habilidad de pedir comida por internet o cómo le hacemos, ¿no? Entonces ya tenemos el contacto de la joven que ya lo sabe hacer y esta experiencia, pues ahora sí, ellos lo hacen y ¿sabe qué? Yo le llevo todo y ya está todo empaquetado, ¿no? O sea, muy buena opción en situaciones de pandemia y que se vivió un boom de esta situación, ¿no? Sin embargo, volvemos a retomar este modelo arcaico que ya quedó atrás y que se rompió, que perdimos la vergüenza, tenemos la habilidad de socializar. Entonces, estas nuevas generaciones, estas que vienen impulsando y creando su propio espacio, en el día del mañana, ¿cómo van a estar preparadas o cómo están preparándose mejor para poder salir adelante dentro del aspecto productivo y dentro del aspecto de su hogar? ¿Cómo lo ve usted? Fíjate que eso también es una parte bien interesante porque dentro de estas mismas mujeres, obviamente también hay diferencias socioeconómicas, ¿no? Una que es muy importante, por ejemplo, en el caso de las vagoneras, ellas empezaron desde muy niñas en la venta, entonces ellas ya están habituadas a esto. Sin embargo, sí ha sido bien interesante porque ahora que cuando se instalaron las feministas, muchas dijeron, yo sufría violencia doméstica y el tener aquí más ingresos a mí me ayudó a decir, no, ahora yo puedo sola con mis hijos y yo salgo sola, y están tomando cursos de empoderamiento, de cómo hacer sus ventas, cómo mejorar sus ventas, y entre esos cursos, pues muchos dirigidos, por ejemplo, a mujeres indígenas, que también era una población súper discriminada, es una población súper discriminada, y que ellas sepan usar las redes sociales, que sepan hacer marketing, es una cosa que a ellas les empodera mucho. Y por otra parte, yo tenía muchas entrevistadas que eran estudiantes, o que son estudiantes, perdón. Entonces estas chicas lo que están haciendo es, pues yo vendo en mis bazares y hago mis entregas porque así estoy solventando mis estudios, ¿no? Inclusive era bien curioso porque tenía un estudiante que era justo de mercadotecnia y publicidad y me decía, no sabes cómo las ventas me han ayudado más que la carrera a poder decir, a poder entender mejor
lo que yo estoy aprendiendo en mi propia carrera, ¿no? Entonces, ha sido bien interesante cómo ellas han buscado espacios como espacios de formación, no solamente de venta, sino también de aprendizaje. Acabo de dar en el punto crucial, en cual lo académico se contrasta con lo real. Y acaba de usted dar la frase de un entrevistado en el cual, cómo me ha ayudado más un poquito la experiencia de ventas que lo que me dicen en el aula escolar. A lo que va con la siguiente pregunta. ¿Qué disciplina de trabajo cree usted que se está llevando a cabo en este, digamos, amalgamiento de realidad con lo que nos dicen en el aula? ¿Vale? ¿Cómo ha desarrollado este colectivo evitar preocupaciones, evitar fracaso y salir adelante en esta disciplina de trabajo que, como usted dice, no es nueva, simplemente la estamos actualizando? Sí, mira, han dejado muchísimas enseñanzas. Yo creo que una de las más importantes es la parte de la economía, por una parte, o sea, de cómo me administro, de cómo tengo que hacerle, porque como te digo, las ventas es un ingreso muy flexible, ¿no? O sea, puedes vender mañana, pasado mañana te agarran los polis y te multan y pierdes lo que habías ganado en la semana y cómo le vas a hacer para invertir, en fin, ¿no? Entonces, toda esta parte económica de pensar en todas las variables ajenas que te puedan suceder y de cómo le tienes que hacer para aún así poder seguir con tus ventas, eso es bien interesante, ¿no? Y eso se da en todos los contextos. O sea, tanto en trueque de cuánto tengo que pedir por esto que te estoy dando, o cómo tengo que ser competitiva con la otra del otro puesto que tiene algo muy similar a lo mío, en fin. Y algo bien interesante es toda la fuerza que da las redes sociales como medios de promoción, porque pues las redes sociales que ellas utilizan lo usan de manera gratuita, muy pocas pagan publicidad, ¿no? En Facebook o en Instagram o en TikTok. Sin embargo, han sabido acompañar de manera muy inteligente la manera en que promocionan sus productos, ¿no? Y han circulado incluso memes, ¿no? De todas las estrategias que ellas desarrollan, ¿no? Había claro. Uno de que toman un gato para que el pelito se vea como una alfombra, ¿no? Y le ponen un labial encima para tomar la foto. En fin, las lucecitas que tienen que comprar, cómo tienen que editar la foto. Es decir, con un medio tan simple como es un teléfono, tan cotidiano, ya hacen toda una revolución de venta y eso es muy interesante. No, y eso si lo llevamos a la parte académica, ya es toda una estrategia de mercadotecnia muy, muy grande. Y acabo de dar justo en el siguiente clavo, la siguiente pregunta, ¿qué herramientas digitales usted se ha encontrado que son las más comunes que ocupan este colectivo para incrementar su potencial? Pues lo más común es que usan el teléfono, toman una foto, usan una aplicación para ponerle un fondo a la foto y demás, y entonces de ahí se despliegan a utilizar las redes sociales. Y ahí ellas saben muy bien, y eso tiene que ver mucho con las edades, porque digo, yo entrevisté jóvenes, pero no es lo mismo tener joven 15 años, porque mi rango era 15 a 29, ¿no? A joven 27, 28, ¿no? Claro. Entonces, 27, 28 es Instagram, ¿no? El medio. Pero las más pequeñas de edad utilizan mucho TikTok. Entonces yo hago mis videos, les pongo la música, yo ya sé qué música es la que más va a jalar gente, cómo lo difundo, cómo le hago promoción. Y han hecho algo bien interesante que es una red de redes, ¿no? O sea, por ejemplo, se enlazan con otros bazares, se enlazan con otras vendedoras en redes sociales y entre ellas hacen dinámicas como te voy a etiquetar en mis 5 bazares favoritos, ¿no? Y entre ellas se etiquetan y eso promueve que se haga una difusión más extensa sin tener que pagar un peso para ello. Muy interesante el rango que nos muestra el estudio del que estamos hablando, ¿no? Desde 15 a 29, muy interesante, sobre todo para ver que este boom que tenemos de la nueva mujer que está empoderándose, como bien lo dijo usted, es actual y las nuevas generaciones vienen empujando durísimo.
Se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero ¿qué recomendaciones para usted son esenciales para que esta nueva generación las adopte, las haga suya y que puedan alcanzar y todavía ser mejores de lo que ya están? Mira, muchos utilizan la palabra tolerancia. A mí no me gusta porque parece que tienes que hacerlo. Y yo creo que lo ideal es el respeto a lo que ellas hacen, ¿no? O sea, evitar las burlas, porque muchas de ellas lo que están buscando es salir adelante, sacar adelante hogares, sacar adelante estudios, y para mí eso merece todo el reconocimiento posible, ¿no? Entonces, eso yo pediría: respeten mucho su trabajo, déjenlas trabajar, no las humillen, no las agredan, sobre todo al personal dentro del metro, no las detengan, porque ellas están buscando espacios donde puedan trabajar libremente y trabajar de manera segura. Pues muchas gracias por su tiempo, doctora. ¿Algún último comentario, algo que se nos haya pasado? Sí, solamente quisiera comentar que en el caso de las vagoneras, que esto lo han pedido mucho, yo les recomiendo mucho que busquen un video de un grupo de vagoneras que se llama Leonas en Manada, donde ellas están haciendo hincapié a su lucha, que es buscar espacios de venta donde ellas puedan pagar una renta social, no se están negando a ello, sin embargo que las dejen trabajar sin ser arrestadas y sin ser agredidas. Entonces, si pueden buscar Leonas en Manada, esa colectiva del metro, ese video se lo recomiendo muchísimo. Ahí está su causa. Muchas gracias, doctora. ¿Y dónde podemos contactarla para alguna duda, alguna entrevista, para alguna consulta? ¿Su número de contacto? Claro, les puedo dejar mi correo. Mi correo es con vanearbizu01, que es Vane como de Vanessa, y Arbizu con VZU, mi apellido, 01@gmail.com, y con todo gusto yo les puedo contestar cualquier duda que tengan. Pues muchísimas gracias, doctora. Un tema muy interesante y que ha sido en boga en esta pandemia. Nos despedimos por hoy, compañeros y compañeras de la radiofrecuencia del 107.7 de la radio de los veracruzanos, y nos vemos próximamente. Muchas gracias. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. Esto fue Educa Conciencia. Esperamos haberte ayudado.